Bien, vamos con el problema 1 de la ayudantía 9. Espero que no se escuche muy mal, tengo un ventilador al lado porque hace mucho calor. En este problema tenemos que encontrar el volumen del sólido R que está bajo la esfera de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual z y sobre el cono de ecuación z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahí está nuestra región, podemos ver que es como una especie de helado. Y bueno, lo primero que voy a hacer es empezar a trabajar las ecuaciones en cartesianas para formar la ecuación o las integrales de volumen, ¿cierto? Acordamos que es la integral triple con la función 1 y el diferencial de b para calcular un volumen. Lo voy a hacer en cartesiana y después voy a ocupar el teorema de cambio de variable para ver cómo se ocupa. Entonces, aquí lo primero que puedo hacer es una completación de cuadrado para la esfera, porque fíjense que no tenemos ningún parámetro en la ecuación de la esfera que nos diga dónde está centrado, cuál es su radio. Entonces, acá yo hago una completación de cuadrado, ¿cierto? Con z. Aquí paso el z para el otro lado, le agrego un cuarto, y acá tengo ya mi ecuación del binomio. Después factorizo, y me queda z menos un medio al cuadrado, ese sería nuestra coordenada z, y esto es igual a un cuarto. O sea, todo esto es igual a un cuarto. Eso nos quiere decir que la esfera va a estar centrada en 0, 0, 1 medio, ¿cierto? 0, 0, 1 medio, y va a tener radio 1 medio, porque esto acuérdense que es el radio al cuadrado. Entonces ya tenemos una idea más o menos de dónde está centrada la esfera y cuál es su radio. Ahora nos queda ver lo del cono, porque el cono corta la esfera o choca con la esfera en algún punto. Y podemos ver la intersección simplemente reemplazando la ecuación del cono en la esfera. Entonces acá fíjense que tengo la ecuación del cono. Yo le reemplazo z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y empiezo a despejar las cosas. Aquí agrupo los términos y factorizo por 2, ¿cierto? Y al otro lado me queda la raíz. Y yo elevo esto al cuadrado. Acá me queda 4. Y esto acá, en vez de ponerle al cuadrado aquí, lo tengo como 2 multiplicaciones. Y acá tengo que se me va la raíz. Fíjense que si x cuadrado más y cuadrado es distinto de 0, yo puedo llegar y tachar esto. Acá me va a quedar 1 y yo paso el 4 para el otro lado y me queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a un cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que la esfera va a intersectar con el cono con esta ecuación o en esta ecuación si es que x cuadrado más y cuadrado es distinto de 0, que ahí sería justo en el origen, porque si esto sigue para allá, ¿cierto? Justo va a calzar que coinciden en el origen, pero eso no nos interesa, sino que nos interesa saber cuál es la intersección acá arriba. Y eso está dado por x cuadrado más y cuadrado igual a un cuarto. Es decir, que si nosotros proyectamos esto sobre el eje, perdón, sobre el plano, me faltó esto, sobre el plano XY, vamos a obtener una circunferencia de radio también 1 medio. Entonces ahí tenemos ya más o menos cómo es nuestra región, ya súper bien acotada en las cartesianas. Entonces fíjense que ahora podríamos empezar a construir la integral de volumen. Acuérdense acá que la integral de volumen considera que esta función es 1, este es el de b, y yo acá puedo ocupar el orden de z de y de x. De z fíjense que va desde el cono de ecuación x cuadrado más y cuadrado, que sería desde acá abajo, y como estoy en z tengo que analizar desde los negativos hasta los positivos, para allá, para arriba. Entrando entonces a mi región por el cono, saliendo por la circunferencia, o sea, por la esfera. La esfera yo la tengo que escribir en términos de z en función de x, y, ¿cierto? Entonces yo acá puedo ocupar esta parte de aquí, que es la ecuación de la esfera, y despejar el x, y para allá, y despejar al final el z, y me va a quedar esto. Raíz de un cuarto menos x cuadrado menos y cuadrado, y fuera de la raíz más un medio. Luego tengo que analizar la proyección de la región sobre XY. Fíjense que es una circunferencia de radio 1 medio, entonces podemos analizar primero de y entrando por la parte negativa de esta circunferencia, que sería esta ecuación de acá, saliendo por la parte positiva, que sería esta ecuación de aquí. Nosotros simplemente al despejar el y nos quedaría esto. Acuérdense que el y tiene dos soluciones, una parte negativa y una parte positiva. El de x, como está en la parte de afuera de la integral, es numérico y iría desde menos un medio hasta un medio. Y ahí está nuestra integral de volumen en cartesianas. Vemos que es horrible calcular esto. Entonces lo que tenemos que hacer es usar unas coordenadas que nos convengan,
como las coordenadas esféricas. ¿Se puede usar otras coordenadas max? Sí, pueden usar otras coordenadas, pueden usar cilíndricas si quieren. Debería darles lo mismo si es que lo hacen bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí voy a poner hasta ahí nomás. Bueno, pueden ver que el phi es el ángulo que da vueltas alrededor del eje Z, ¿cierto? Me faltó el Z. Y como esta región está completita, nosotros tenemos que el phi puede ir de 0 a 2pi porque dar toda la vuelta completa, ¿cierto? No tenemos problema, no es que esté cortado acá y sea solo un cuarto de región, sino que da toda la vuelta completa. Entonces el phi ahí puede ir de 0 a 2pi. Lo que nos interesa sí es el radio y el ángulo polar. Perdón, no polar, el ángulo con latitud que va desde el eje positivo de Z hasta la parte negativa. O sea, va desde 0 hasta pi. Fíjense que acá el radio no es siempre constante. O sea, el radio depende del ángulo teta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, en la mitad, cuando tengamos teta igual a ¿cuánto? A 45 grados, ¿cierto? ¿Cierto, verdad? Sí. Aquí el radio va a ser 1 y va a ser distinto al radio de acá. O sea, el radio al final va a ir cambiando en función de teta. Y va a llegar un punto en que teta llega hasta acá y hasta ahí nomás llegó teta, po. Llega hasta los 45 grados. Bueno, esta es la ecuación del cono como x cuadrado más y cuadrado, se las presento. Y es un cono que siempre va de 1 a 1 o va en ángulo de 45 grados. Entonces, 45, 45. Solo para que tengan una noción gráfica. Pero cómo esto se saca con las ecuaciones. Entonces aquí fíjense que está el cambio. Yo lo voy a hacer un poquito más grande esto. Y yo voy a pescar la ecuación de la esfera y voy a empezar a reemplazar cosas. El z acá es r coseno de teta. Entonces, queda ahí r coseno de teta. Y acá x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, si ustedes agarran esto, lo elevan al cuadrado, lo suman con esto al cuadrado, lo suman con esto al cuadrado, van a empezar a despejarlo y les va a quedar r cuadrado. Eso también es algo conocido. Lo mismo cuando suman rho coseno de teta en coordenadas polares. Así, ¿cierto? Por seno de teta cuadrado. Ahí les queda al final que esto es rho cuadrado. Entonces aquí hay un poco parecido, pero con la variable z. Bueno, ahí ustedes pueden comprobarlo. Acuérdense que el r es distinto de 0 porque es un radio y a pesar de que decimos que va desde 0 hasta infinito, en este caso nosotros podemos acá dividir por el radio porque sabemos que al final el radio 0 sería como este punto de acá. Entonces, si lo despejamos nos queda r coseno de teta. Y este es el radio, fíjense, de la esfera que depende del ángulo. O sea, de esta esfera completa, que si no es que no la cortamos por el cono, todo su radio, que parte acá como en un medio, se puede describir con esta ecuación de acá. R igual a coseno de teta. O sea, esta es la ecuación de la esfera en coordenadas polares, mejor dicho. Ahora, ¿qué pasa con el cono? Fíjense que el cono podemos también empezar a ocupar su ecuación y empezar a despejar cosas. El z se reemplaza por r coseno de teta y este término acá simplemente reemplazamos el x cuadrado y el y cuadrado por los términos acá y los elevamos al cuadrado. Entonces todos los términos esto al cuadrado, sacamos la raíz y nos queda r seno de teta por un lado. Si consideramos que el radio es distinto de 0, acá podríamos tener que coseno de teta es igual a seno de teta. ¿Y cuándo eso pasa? Sabemos que teta es el ángulo latitud con latitud y va desde 0 a pi. Por lo tanto, esto pasa cuando teta es pi cuartos. Ahí se supone que es que coseno de teta es igual a seno de teta. Entonces aquí el cono lo podemos describir con este teta de acá. Al final no es que esta sea la ecuación del, del cono en esféricas, sino que simplemente decimos que el cono dado por esta ecuación llega hasta un teta, ¿cierto? De pi cuartos. Me quedo mal. Ahí, ¿cierto? Acá teta igual a pi cuartos. Solo para hacer el dibujo. Bien, entonces ya tenemos más o menos como una referencia de que nuestro teta se mueve hasta pi cuartos, como les había dicho, de que el radio de la esfera va a depender de teta, ¿cierto? Es el que tenemos acá. O sea, el radio de esta esfera depende de teta al final. Y teta ya sabemos que llega hasta pi cuartos por el cono.
Entonces no hace toda la esfera completa hasta pi, sino que llega hasta pi cuartos, que sería el cono. El radio de la esfera lo vamos a describir por r igual a coseno de teta, y tenemos que phi, como les había mencionado, da toda la vuelta completa. Entonces tenemos que phi, como les dije, va de 0 a 2pi, porque da toda la vuelta completa. Teta va desde 0 hasta pi cuartos, ¿cierto? Llega hasta ahí. Y r es el ángulo, perdón, el radio de la esfera, o de, bueno, de esta región, que va desde 0 hasta coseno de teta. Así que lo medimos así, ¿cierto? Fíjense que acá, si es que lo medimos desde aquí, se mide desde aquí el radio, delante está puro leseando, desde el origen. Cuando coseno de teta, mejor dicho, cuando teta es 0, o sea, acá arriba, fíjense que es r igual a 1, justo calzamos acá en 1. Cuando coseno de teta tiene con teta igual a 45 grados, que sería acá, ¿cierto? Acá es pi cuartos. ¿Cuánto es coseno de pi cuartos? Coseno de pi cuartos es raíz de 2 partido en 2. Y nuestro radio debería ser desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el Pitágoras, fíjense, un medio y un medio. Ustedes sacan Pitágoras de esto y les va a dar que el radio acá justo es raíz de 2 partido en 2, ¿cierto? Entonces vemos que está bien definida nuestra región. Ahí ustedes pueden hacer esos chiqueos rápidos para ver que está bien definida. Acá está nuestro determinante jacobiano, que es r cuadrado por seno de teta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora para aplicar el teorema de cambio de variable? Fíjense que simplemente estas son las líneas que importan. Simplemente acá, teorema de cambio de variable, tengo bueno, esto no importa, es esta mi ecuación que tengo que transformar, ¿cierto? Mis integrales que tengo que cambiar. Acá fíjense que el 1 sigue siendo 1 porque mi función en coordenadas cambiadas, que son las coordenadas esféricas, va a seguir siendo 1 porque queremos calcular de igual manera un volumen. Aquí cambian los diferenciales, como r de teta, de r de teta, de phi, se le agrega el determinante jacobiano que ya sabemos, y fíjense bien en los límites de integración y en cómo están ordenados. Aquí el r no es r solo, es r que depende de teta, como les dije. Entonces, no puede ir antes de teta, o sea, tiene que ir primero, y nos aseguramos poniéndolo ahí, y después ponemos el de teta, porque va a ir de 0 a coseno de teta, y después le tenemos que tirar la pelota al de teta con esa variable. Y bueno, el de phi es un poco independiente, que va desde 0 a pi, no depende de nadie. Y empezamos a trabajar esta integral. Fíjense que aquí está el desarrollo, es súper cortito, o súper cortito en comparación a cómo hubiera sido este. Este en verdad hubiera sido bastante largo. Fíjense que ahí está resuelto. A mí no me interesa que sepan tanto resolver esto, porque esto ya es más cálculo 1. Igual deben saberlo calcular, pero lo que más importa es cómo ustedes plantean la integral y cómo están definidos los límites de integración, y que el orden de esto esté correcto. Acuérdense, siempre tiene que haber una dependencia entre las variables, de que le vamos pasando la pelota con la variable al siguiente diferencial. Bien, si ustedes resuelven esto, ahí ustedes pueden revisarlo por su cuenta, pueden hacerlo ustedes mismos, van a ver que el resultado al que llegan es pi octavos. Ese es el resultado, ese es el volumen, pero ahí está todo el desarrollo. Fíjense que acá es necesario al final el r cuadrado seno de teta. A mí se me fue al principio y me dio cualquier cosa. Se integra en r primero, queda el seno de teta afuera, después coseno de teta 0, me queda esta ecuación de acá. Y bueno, acá yo hice una especie de... Esto es práctica al final. Acá fíjense que la integral de esto, de seno de teta coseno al cubo de teta en d teta, es simplemente menos coseno a la cuarta de teta partido en 4. Porque si nosotros derivásemos esto, ¿qué nos queda? Que esto va a ser, por regla de la cadena, vamos a tener 4, ¿cierto? 4 partido en 4. Se nos va a ir con el 4, quiero decir. Acá va a quedar al cubo. Y después tengo que derivar, por regla de la cadena, me va a quedar el seno de teta. O sea, primero derivo como con el exponente y después derivo el coseno de teta, me queda seno de teta. Bueno, eso es reglas de las integrales. Ustedes ya sabrán. Sigo desarrollando esto y me queda pi octavos. Entonces, no alargarme más, acá tengo una especie de dibujo que es lo que está pasando con esta integral. Rho, está escrito Rho acá porque lo saqué de un libro y de hecho no me di cuenta que decía Rho.
porque no es el convenio internacional, es el convenio gringo, ahí está en convenio internacional. R varía de 0 a coseno de teta, mientras que phi y teta son constantes. O sea, acuérdense, se mide desde acá y R va a variar desde 0 a coseno de teta en cualquier punto. Teta, que es el ángulo que les dije, que es el con latitud, varía de 0 a pi cuartos, hasta acá, ¿cierto? Y phi varía desde 0 a pi porque da toda la vuelta. Entonces, esa es la manera rápida de empezar a caracterizar nuestras regiones en coordenadas esféricas. Vamos con el problema 2, que creo que me quedó un poco largo este video.